La primera jornada de elecciones internas municipales complementarias. Explíquenos un poco sobre este proceso tan importante que involucra a las agrupaciones políticas. Muy buenos días. Así es, buenos días, Alex. Así es, tenemos dos fechas de elecciones internas. Tenemos hoy, el 26 de febrero, y otra el 5 de marzo. Estas son elecciones internas, como tú bien dices, dirigidas solo a las organizaciones políticas. Es importante que mencionemos a la ciudadanía que son organizaciones políticas inscritas, ¿no?, en el registro de organizaciones políticas y que tienen también el padrón de afiliados y afiliadas, digamos, validado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, en este caso, están participando 7 partidos políticos y 14 movimientos regionales. Y esta jornada se realiza en ¿cuántas regiones de nuestro país? Son 8 regiones, nosotros tenemos 11 distritos distintos. Es cierto que estos distritos, digamos, se realizó la convocatoria formal la primera semana de enero porque son distritos en los que se anularon elecciones, de las elecciones regionales y municipales se anularon, es por eso que se hacen elecciones adicionales, digamos, este año. Y estas, dentro de las agrupaciones políticas ya se ha hecho seguramente la convocatoria oportuna. ¿Y qué ocurre con aquellos miembros que no van a poder asistir a estas elecciones complementarias? Es importante mencionar, si bien desde el jurado se determina dónde se van a realizar estas elecciones en los distritos donde se anularon las elecciones previas y nosotros nos encargamos de la organización general, es cierto que hay un reglamento específico para cada una de las organizaciones políticas y eso depende de ellos, ¿no? Evidentemente, si los afiliados y afiliadas no pueden asistir, desde nuestro lado no hay multa, pero sí es cierto de que están invitados a participar y que eso depende mucho de las organizaciones políticas, si es que le pondrían alguna multa a sus afiliados o afiliadas, ¿no? Dentro de las cifras que ustedes manejan, estamos hablando de cuántos electores se van a movilizar hoy en estas regiones. Tenemos alrededor de 26.600 electores, ¿no? Tenemos 96 mesas y que se van a ubicar en 28 distritos distintos. Precisamente nosotros tenemos algunos gráficos, a ver si los podemos compartir sobre número de personas que se van a movilizar. En este caso, las elecciones internas que se realizan en las regiones, acá las tenemos: Ancash, Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Lima, también las provincias y los distritos, ¿no? Esto es en la primera fecha y para el próximo domingo es el mismo número. ¿Qué cifras manejan al respecto? Así es bueno que un poco aprovechemos para explicarles el tema de las modalidades, ¿no? Si bien nosotros se hace la convocatoria, son las organizaciones políticas las que eligen la modalidad. Entonces tenemos dos modalidades: la modalidad directa, es decir, que los afiliados elijan sus candidatos, y esa es la fecha de hoy. Pero también tenemos una modalidad indirecta, es que los afiliados y afiliadas eligen unos delegados, que son las personas que, digamos, van a representar el voto y que luego regresan a las urnas el 5 de marzo, ¿no? Entonces, a partir de eso, digamos, tenemos dos modalidades para que se elijan, ¿no? Entonces, como les mencionaba, tenemos hoy día 96 mesas, pero la próxima semana solo tenemos 11 mesas, es algo mucho más pequeño, y solo van a votar delegados, que ya depende de cada una de las organizaciones políticas, ¿no? ¿Y cómo se ha venido desarrollando este trabajo entre la OMPE y las organizaciones políticas, las agrupaciones políticas, los partidos? ¿Ha habido un trabajo conjunto, esmerado, colaboración por parte de todos? Sí, así es. Digamos, una vez que ya tuvimos, digamos, la convocatoria formal, que fue la primera semana de enero, empezaron las reuniones, digamos, periódicas con las organizaciones políticas para explicarle justo sobre el tema de las modalidades, cómo podían escoger, también el tema de que el padrón de los afiliados y afiliadas tenía que estar validado, y también, por ejemplo, la designación de sus miembros de mesa. Nosotros, en un proceso regular, los miembros de mesa son sorteados, por ejemplo, pero en este caso las organizaciones políticas designan a sus miembros de mesa y los ubican en las mesas. Entonces es un proceso, digamos, no regular, digamos, pero requerimos la participación de las organizaciones políticas de manera constante, ¿no? Entonces, evidentemente, adicionalmente, también hemos hecho una capacitación a sus miembros de mesa, por ejemplo, tanto virtual como presencial. Entonces, hoy día ya tienen que estar preparados para la jornada electoral. ¿Qué deficiencias, o se puede decir dificultades más han tenido ustedes en este proceso de capacitación? Bueno, sí es cierto que hemos hecho una convocatoria de manera, por ejemplo, virtual, pero sabemos que es mejor acercarnos a las organizaciones políticas de manera presencial. Es por eso que tenemos, por ejemplo, personal. Tenemos en las diferentes 8 regiones donde han podido acercarse netamente. Y también lo digo porque usualmente estos distritos, o al menos los 11 distritos que tenemos, son distritos que usualmente son bastante alejados de la capital de la provincia, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, en el tema del despliegue electoral nos toma
usualmente más días de lo normal de llegar a esos distritos si es que se encontraran en la capital de provincia. Entonces tiene una particularidad y una complejidad, digamos, determinada. Siempre este problema siempre está presente, ¿no? Sí. La distancia, la geografía que tiene nuestro país. Sí, porque, por ejemplo, nosotros empezamos el despliegue del material desde Lima a las diferentes regiones entre el 16 y 17 de febrero, y desde el lunes ya se empezó el despliegue a estos distritos determinados, ¿no? Entonces toma un poquito más de tiempo que en otros procesos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso después de esta fecha y del próximo domingo? A ver, el siguiente paso es que, bueno, los resultados deberían llegar entre hoy y máximo el martes, sobre todo porque, como le comentaba, son actas que llegan de distritos un poco alejados, y de ahí ya, digamos, tenemos la presentación formal de resultados, y de ahí ya empieza la preparación propiamente dicha para las elecciones municipales complementarias, que son el 2 de julio, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que tenemos es que abrimos oficinas descentralizadas también en de las diferentes regiones, que son esas oficinas que se abren solo en proceso electoral, y con eso ya nos preparamos para el 2 de julio. El 2 de julio es el día para lo que vienen trabajando desde enero ustedes. Así es, así es. Sí. Ok, muchísimas gracias entonces por información, y esperemos que este trabajo que vienen desarrollando con la capacitación tenga buenos resultados. Precisamente queremos compartir con ustedes también estos gráficos que son muy importantes e ilustrativos sobre las elecciones internas, las elecciones municipales complementarias que hemos estado mostrando, las regiones donde se desarrollan las provincias, los distritos. También tenemos más cuadros que mostrar. Si nos podría describir incluso este que estamos viendo a continuación: Ancash, Huancavelica, Cusco, Huancavelica, Huánuco, son las regiones, las provincias. Y respecto al número de personas que la OMPE cuenta para todo este proceso, ¿de cuántos asciende? Sí, así es. Nosotros tenemos diferentes, digamos, personal que se va desplazando a las, digamos, a las oficinas regionales de coordinación, que tenemos 8, que son las oficinas que están abiertas de manera permanente, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos alrededor de más de 100, 200 personas que están un poco ya en esas oficinas regionales, y que un poco hacen el contacto, ¿no?, con las organizaciones políticas, porque si bien tenemos partidos políticos que tienen alcance nacional, también tenemos movimientos regionales que, digamos, evidentemente su espectro de acción solo está en las regiones. Entonces necesitamos gente que esté netamente en las regiones para que haga ese contacto, ¿no? Claro, y gente que conozca mucho las zonas, ¿no? Para llegar, sea más fácil el trasladarse por estos lugares, ¿no? También. Y la ubicación. También, porque como le mencionaba, por ejemplo, una cosa es el despliegue del material electoral, pero el material electoral va acompañado de personal de la OMPE, personal del jurado, personal de defensoría, que también está en esos distritos. Entonces, finalmente, es todo un conjunto de logística también para llegar a esas zonas. Sí, muchas gracias. Entonces, esperemos contar lo antes posible con esos resultados, ¿no? Y que llegue el material a tiempo. Así es. De todas maneras, aprovecho para invitar a los afiliados y afiliadas a que se acerquen a votar el día de hoy. También es cierto que se encuentra activa la plataforma Consulta, Consulta tu local de votación, consulta miembro de mesa.gov.pe, que se pueden acceder con su DNI y pueden identificar evidentemente en qué local de votación votan, su número en la lista de electores. Y los candidatos, obviamente. Y los candidatos también que podrían estar, digamos, participando. Evidentemente, también les impulsamos a que se contacten con los representantes de su organización política para identificar los candidatos, candidatas, y que puedan acercarse el día de hoy a votar. Muchísimas gracias entonces por habernos acompañado y darnos esta información tan importante sobre lo que es el día de hoy, esta jornada.